Hoy vamos a entrar en un tema que tiene secuencia con lo que hemos hablado un par de domingos atrás y se llama ¿Cómo camina un ungido? Hoy escuchamos la palabra ungido como que se ha hecho muy famosa cuando le hablan es, hoy viene un hombre que tiene una unción, es el ungido de Dios y cosas por el estilo. Entonces casi que lo primero que se nos viene a la mente cuando se nos habla de un ungido es de alguien que tiene como algún poder especial, como algo sobrenatural, que hace milagros, que agarra el saco y lo hace así, lo tira y todo el mundo se cae, que ora y la gente llora, que hace gritar, que hace muchas cosas. Y estamos asociados, y yo lo oigo normalmente y a veces en ciertos programas que escucho, programas cristianos, dicen, este hombre es un ungido de Dios, tiene una unción, qué bárbaro. Y la palabra se ha como magnificado muchísimo. Y hoy vamos a desmenuzar un poquito cómo camina un ungido, pues también para eso, ¿qué es un ungido? Que era un ungido antes y que lo es ahora. La palabra ungido tiene que ver con apartado, tiene que ver con escogido, no tiene que ver tanto con aceite. Y se han mezclado rituales que se hacían en tiempos pasados con cosas, y yo he estado en lugares donde a una persona hasta le echan casi 1 litro de aceite para ungirlo. No sé si usted ha visto eso, yo digo, ¿cómo dormirá después, verdad? Le echan aceite y se hacen ciertos rituales para que quede ungido. Pero hoy vamos a meternos un poquito porque nada de eso tiene que ver con la palabra de Dios. Hay cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que son para que entendamos hoy cómo es que Dios tenía una perspectiva de las cosas, no para que las repitamos, porque ya para eso vino Cristo y cambió la historia del mundo. El significado histórico de la unción, que unción es embarrar aceite nada más. A mí cuando estaba pequeñito y me resfriaba, yo padecía de los bronquios, entonces me embarraban manteca, así durísimo, horrible, manteca de cerdo. Yo me sentía como un cerdo después de que, ya cuando me iba a dormir, ¿verdad? Y mi mamá me embarraba manteca de cerdo y me ponía un periódico. No sé si ustedes les hicieron ese tipo de magia, yo creo, ¿verdad? Y me ponían los deportes por el frente y los sucesos en la espalda, ¿verdad? Y cada uno envuelto, bueno, eso era ungir a alguien, embarrarlo de aceite, de algún tipo de cosa, con algún fin sanitario, con algún fin de escogencia. La palabra se comenzó a utilizar por los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas comenzaron a tener problemas cuidando sus rebaños y las ovejitas de un momento a otro se enloquecían o se morían. Y se dieron cuenta, bueno, la oveja es un animal muy, muy dependiente, por eso es que la palabra de Dios nos compara a nosotros como ovejas, porque somos 100% dependientes de Dios. Entonces, habían insectos, habían cierto tipo como de animalitos, de zancudos, de moscas, que llegaban entre toda la lana de la oveja, se les metían y hacían madrigueras ahí. Entonces se iban creciendo, se hacían un nido de animales. Y han visto la carita de la oveja que es lampiña, ¿verdad? Ya tiene por todo lado pelo, menos la cara. Entonces esos piojos, esos animalitos comenzaban y se metían en las orejas de las ovejas y ahí hacían nido y comenzaban a crecer y comenzaban a meterse por las orejas y enloquecían a las pobres ovejitas, y de pronto la oveja salía corriendo como loca y se daba un golpe por allá porque los animalitos llegaban prácticamente a la parte cerebral. Entonces, viendo los pastores que las ovejas se estaban volviendo locas y se morían, entonces comenzaron a poner aceite sobre las ovejas. Entonces les agarraban toda la cabeza y se las envolvían y las llenaban de aceite. Y el aceite pues tenía una particularidad que hacía que todos esos animales no se pudieran agarrar del pelo y se resbalaban y se iban cayendo. Entonces la unción
que hacían los pastores de ovejas con las ovejitas era una forma preventiva. Ahí se establece pues que era de bendición, que era de protección, que era para guardarlas del mal, que era para apartarlos del peligro. Entonces de ahí se denomina la palabra unción. De ahí se comienza a establecer qué era exactamente la idea de la unción: bendición y protección. ¿Cuántos sabemos el Salmo 23? ¿Sabe qué es el Salmo 23? ¿Cuántos saben el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Ok. ¿Saben que ese es un salmo que lo escribe una oveja al pastor? O sea, David está tipificando una oveja y él comienza a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él comienza a hablar desde la posición de la oveja. Y en el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí, o sea, adornas una mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Y agrega: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Relacionando que la relación, perdón la redundancia, entre Dios y nosotros, entre el pastor y la oveja, es una relación de amor, de protección y de separación. Unges mi cabeza con aceite. O sea, el Señor nos envuelve en su aceite para que no se nos peguen las cosas malas, las cosas dañinas que nos pueden destruir, que nos pueden enloquecer y que nos pueden llevar a la misma muerte. La palabra ungir realmente lo que significa es untar, embarrar o perfumar con aceite. Y en tiempos antiguos era una tradición muy fuerte. Cualquier persona que se enfermaba era ungida con aceites especiales. A los muertos los ungían después de muertos para que su proceso de descomposición no tuviera un efecto tan desagradable como lo tiene ahora. Los momificaban. O sea, la unción es algo de unos 4,000, 5,000 años para atrás. Pero la unción tenía también un significado que era para escoger reyes, gobernantes, porque se fue haciendo como un tipo, ungimos las ovejas, ungimos a la gente para protegerlas, para bendecirlas, para seleccionarlas, para apartarlos del mal. Entonces se establece la unción hacia los reyes y gobernantes. Entonces en ese tiempo, cuando ya se iba a poner a un rey o a un sacerdote o a un gobernante, se sentaba públicamente y llegaba la autoridad con una gran garrafa de aceite y lo envolvía totalmente en aceite. Eso era para que todo el pueblo supiera que ese era un ungido de Dios, para que todo el mundo supiera que ese hombre estaba siendo apartado, que estaba siendo escogido. Era como una declaración pública. No sé si tal vez la relacionamos cuando vemos a un presidente asumir su rol presidencial, ¿verdad? Que lo vemos que de pronto se para en un escenario y levanta su mano y tiene la bandera de su país y hace un juramento. Bueno, ese tipo de un hombre proyectando su compromiso de escogencia, de ser el elegido por el pueblo, el escogido por el pueblo. Eso era lo que se hacía antes con los sacerdotes, pero como les digo, tiene que ver con una cuestión cultural, con algo que definieron algunos pueblos, no con una situación de imitar o de establecerlo como un ritual. Yo no sé cómo se vería si el próximo presidente de su país, en lugar de una banda presidencial, le echan un galón de aceite en la cabeza. ¿Verdad que posiblemente la gente pensaría que están locos? Porque no tiene que ver nada con nuestra cultura. Eran cosas que tenían un significado especial para los que hacían. Los hebreos ungían en todo tipo de ceremonia y la palabra unción se fue haciendo muy específica. ¿Han oído siempre la palabra Mesías? ¿Sí saben qué quiere decir Mesías? La palabra Cristo. Son dos palabras que significan lo mismo. Mesías es ungido y Cristo es ungido. Nada más que una está en griego y la otra está en hebreo. O sea, a Jesucristo se le denomina como el ungido de Dios.
Y vamos asociando como el escogido de Dios, como el apartado de Dios. Y recuerde que todo eso se nos va a hacer extensivo. Dice el libro de Lucas 4:8, cuando se habla sobre Jesucristo y esta relación de escogido, dice, el Espíritu lo está diciendo el mismo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién estaba sobre Jesús en ese momento? El Espíritu de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Ungiéndolo. Dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. O sea, me ha apartado, me ha seleccionado, me ha escogido. Ya en el tiempo de Jesús, usted no ve que a Jesús le pusieran aceite. Si usted estudia la Biblia, no llegó nadie a ponerle aceite porque a Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Quitemos la palabra, tratemos de quitar la palabra unción del embarrijo de aceite y colocarla como que la unción es separar, apartar, seleccionar. Entonces Jesucristo fue ungido, fue apartado. Y a partir de ese momento, la unción se activa por medio del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo ungió. ¿Y con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. O sea, la unción tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo y no con un aceite. ¿Sí me estoy dando a entender? Vivimos en una época donde a veces se honra más los rituales que a Dios. Y cuando alguien quiere orar por alguien dice, ¿tienen aceite? Y están desesperados. ¿Tienen aceite de cuál? De oliva, de cocina, cualquier cosa. A mí me han embarrado aceite de todo tipo. Por eso son esos cabellos tan rubios que los tengo. No son canas, es aceite. Y yo iba a una iglesia donde casi todos los domingos nos embarraban aceite. Los que tienen problemas, pasen para ungirlos. Iba yo ahí aceitado, ya yo ni siquiera me ponía gel. Yo sabía que salía del servicio bien. Entonces se persigue mucho el ritual. Y hay pastores que no pueden orar por alguien porque no hay aceite. Y eso no tiene que ver con nuestra realidad. Tampoco digo que sea pecado, son costumbres. El peligro de esas costumbres es que a veces nos desenfocan de Dios. Dice el libro de Santiago, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únjalos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Quién va a sanar al enfermo? No el aceite. ¿Y sabe por qué le dice que lo unja con aceite? Porque era la costumbre cultural que cuando alguien estaba enfermo le embarraban aceite para que se sintiera mejor. Entonces yo se lo paso, digamos, como en español más moderno. Y digo, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Bueno, pásele Big Vaporub. Dele una buena embarradita y ore por él y va a ver que la oración de fe lo sanará. Amén. No es que lo engrase y que lo aceite como que lo vas a hacer eso que dan vueltas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rostizado. Ok. Entonces Dios unge por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos queda claro a todos? Nos queda. La unción se hacía antes como un ritual cultural. No es malo, pero no es indispensable. Jesucristo cuando se va, Él dice que nos va a dejar al Consolador. Dice, yo rogaré al Padre y os daré el Consolador para que esté con vosotros siempre. Cuando Jesús se va de esta tierra, deja al Espíritu Santo, ya como el Dios con nosotros. O sea, nos unge en el Espíritu Santo. Algo que muchos cristianos no saben, o tal vez no se han puesto a pensar, es que el día que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador personal,
el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Y eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Bautizar quiere decir meter en. Y el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo. En ese momento, cuando oramos por una persona y acepta al Señor como su Salvador, esa persona está siendo ungida, seleccionada, apartada, escogida por Dios, porque tiene al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, yo quiero que usted sepa, ¿lo tenemos o no lo tenemos? No es que yo tenga un 10% del Espíritu Santo, o lo tengo o no lo tengo. Y alguno dirá, pero es que yo soy muy pecador. El Espíritu Santo vive en cuerpos de pecadores. Dice la palabra de Dios que cuando pecamos contristamos al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando nos ve hacer cosas malas, se entristece, porque Él está dentro de nosotros. Él no está en nosotros por buen comportamiento o porque hayamos hecho cosas muy buenas. Está por el plan de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando la mujer está embarazada, o está embarazada o no está embarazada, pero ¿conoce usted una mujer media embarazada? ¿Conoce una mujer que el examencito ese le salió? Tiene un poquito. No, si estás embarazada, estás embarazada. ¿Que el embarazo va creciendo? Sí. ¿Que la unción va creciendo? Sí. ¿Que la relación va creciendo? Sí. Pero cuando recibes al Señor, tienes al Espíritu Santo. Y usted va a decidir y usted va a hacer que el Espíritu Santo se engrandezca, te ponga a activar y te llene de un montón de cosas, que es lo que hace la diferencia. Entonces la diferencia no es la unción, porque al Espíritu Santo lo tenemos todos, los que hemos creído en el Señor. La persona más estudiada o más preparada en este lugar, o de más compromiso con Dios, tiene al mismo Espíritu Santo que lo tiene la persona más nueva, porque el Espíritu Santo nos toma en su plenitud. El crecimiento espiritual es otra cosa. Dice Juan 2:20, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Porque ustedes tienen la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Aunque usted nunca haya hecho un milagro, aunque usted nunca haya hablado en lenguas, aunque usted nunca haya hecho nada especial, usted tiene la unción del Santo. Y cuando nosotros entendemos que tenemos la unción de parte de Dios en nosotros, nuestra vida da un giro, porque nos comportamos como que tenemos la unción de Dios. Pero cuando no tenemos esa seguridad, o no hemos recibido realmente al Señor como nuestro Salvador personal, o posiblemente estamos un poquito desinformados. Termina diciendo Corintios 1:21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Vean qué palabra más preciosa. Él nos ungió, nos selló. ¿Quién es el que nos sella? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las personas más ungidas que hay en este lugar? Todos los que hemos creído en Dios. Todos los que realmente hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador personal. Él nos fortifica, Él nos alinea, Él nos protege, Él nos guarda. Yo quiero que usted salga convencido, convencida de este lugar, que usted es un ungido, una ungida de Dios. Amén. Eso cambia completamente nuestra perspectiva de la vida. Y vamos a ver el ejemplo, pues, que hemos venido siguiendo sobre la historia de David, porque David fue ungido para ser rey. Estamos hablando que en ese tiempo la unción se hacía simbólicamente con aceite, y eso fue cambiado en el momento que el Espíritu Santo se entroniza en la tierra. Dice 1 Samuel 16:13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió,
en medio de sus hermanos. ¿Y quién llegó sobre David? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El acto simbólico fue embarrarle aceite, pero ¿qué fue lo que transformó la vida de David? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que transforma nuestras vidas? No es si te embarran aceite o no te embarran, es el Espíritu Santo en medio de ti. Y cuando David está ya ungido y con el poder del Espíritu Santo, comienza a actuar sobrenaturalmente. ¿Sabe que el cristiano es una persona que debe actuar sobrenaturalmente? Y cuando digo sobrenaturalmente no estoy hablando ni de Superman ni de la Mujer Maravilla. Estoy hablando de que nosotros vamos a actuar por encima de la naturaleza normal. Que donde todo el mundo se asusta, usted no se asusta. Que donde todo el mundo se desespera, usted no se desespera. Que donde todo el mundo se arruina, usted no se arruina. Porque usted tiene la unción de parte de Dios para actuar sobrenaturalmente en contra de la naturaleza de los demás. Entonces yo me imagino a este niño, David, desde pequeño, ungido, sabiendo que iba a ser rey, actuando como actuaría un hijo de un rey. Pensando que tarde o temprano la promesa de Dios lo iba a poner en un trono a gobernar. Si él se veía a sí mismo, posiblemente decía, pero yo con esta pinta, pero yo con esta preparación, pero yo con estos defectos, pero yo con estos pecados, pero la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo hacía que David caminara diferente. No es que el Espíritu Santo nos agarra como un zombie y caminamos como sin darnos cuenta. Es que nosotros, al saber que tenemos la presencia del Espíritu Santo, cambia todo nuestro caminar. Cambia toda nuestra manera de ver las cosas. Dice el versículo 17, entonces David dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Saúl estaba enloqueciendo porque habían espíritus demoníacos que venían a su vida y no lo dejaban ni comer ni tener tranquilidad. Entonces le dijeron que tal vez a través de la música de alguien que tuviera la autoridad de Dios, los demonios que le atormentaban podían irse. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaí en el de Belén, oiga, que sabe tocar, es poderoso y valiente, y un hombre de guerra, prudente al hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. ¿Sabe qué bonito que hablen así de uno, verdad? Y se está hablando así de un muchacho normal, de un muchacho que cuidaba ovejas, del más chiquitillo de 8 hermanos, del que ni el papá creía que servía para algo. Y de ese, de pronto ahora se está hablando que sabe tocar, que es poderoso, que es valiente, que es un hombre de guerra, que es prudente de hablar, que es hombre bien parecido y que el Señor está con él. ¿Cuántos tienen todas esas? Yo nada más tengo que soy bien parecido. Bien parecido a mi papá, ¿verdad? Que no era muy bien parecido tampoco. Pero qué precioso que cuando hablen de nosotros dijeran cosas así. Entonces, si eres cristiano y eres un ungido de Dios, estas cosas tienen que comenzar a evidenciarse. Poderoso no es de poderes, no, que tiene el poder para hacer cosas, que puede hacer cosas, que logra hacer cosas, que emprende situaciones que otro no emprende, que se enfrenta ante las dificultades de este mundo y sale triunfante, que pasa por situaciones que la gente no se explica cómo es que pueda pasar esas situaciones sonriendo y en paz. Bueno, porque tiene el gozo del Señor y tiene la fortaleza del Espíritu Santo, porque es un ungido de Dios. Cuando tú tienes la unción de Dios, usted se hace poderoso ante las circunstancias. Lo que otra persona se desespera y dice, no, tráigame un cuchillo para cortarme las venas. Usted simplemente descansa en el Señor y dice, yo sé que mi Redentor vive.
Yo sé que Él está conmigo en las buenas y en las malas. Yo sé que hay un propósito de Dios y que Dios de alguna manera, me va a sacar. Yo no consigo ver a un cristiano rasgándose las vestiduras y diciendo, estoy desesperado. Los hermanos que tienen Facebook, estado anímico, desesperada, a punto de meterme un puñal en el corazón. Yo les veo en el Facebook, yo los sigo ahí. Estado de la hermanita, a punto de envenenarme, con el corazón hecho trizas, confesando un montón de calamidades como los confiesa el que no son ungidos. Pero el que es ungido dice, yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Aunque se venga a vivir mi suegra conmigo. Dijo amén Edwin. Se fue corriendo apenas dije eso. Aunque pasen cosas, no, lo de la suegra es un cariño, ¿verdad? Aunque pasen cosas que no nos agraden, decimos, yo sé que yo soy un ungido de Dios y esto va a ser para bien. Si me despidieron del trabajo, es que Dios debe tener un mejor trabajo para mí. Amén. Si se me despedazó el carro, es que ya Dios tiene un carro mejor para mí. Si se me engordó la esposa, no es que Dios tiene una mejor para usted. Es que Dios se la va a poner más linda y lo que está es extremadamente bendecida. Por eso es que ha crecido tanto. No es gordura, es bendición. Valiente. Hablábamos la semana pasada, ¿cómo camina un ungido? Valiente. Para enfrentarse a este mundo hay que ser valiente. Para que rechazar el pecado hay que ser valiente. Para decir no hay que ser valiente. En un mundo que nos está poniendo todo lo malo como bueno, hay que ser valiente. Para que un muchacho se pare en una escuela y diga que cree en Dios, hoy tiene que ser valiente. Porque se lleva las burlas de todos los demás. Para que alguien diga que ha decidido consagrar su vida a Dios, hay que ser valiente. Porque para muchos es un loco o un tontito, o lo están manipulando. Para ser cristiano, estoy hablando de cristianos ungidos, hay que ser valiente. Hay que ser sumamente valiente para pasar por encima de las circunstancias. Un hombre de guerra, un hombre que no se arrugaba, que le venía una y otra. Ese muchachito, Davidcito, ya se había enfrentado a osos y los había matado y sin ametralladora. Se había enfrentado a leones y a lobos, protegiendo, porque tenía la unción de Dios, no el aceite, tenía el Espíritu Santo y sabía que él iba a ser rey. Y eso le daba un poder para decir, yo me le enfrento a lo que venga. Y ahorita vamos a ver cómo se le enfrentó a Goliat. Ojo, prudente para hablar. Es curioso, ¿verdad? Que cuando se está hablando de todas estas cosas de poderío, que el ungido sea prudente para hablar. Eso lo que quiere decir es sabios, sabiduría. El ungido de Dios se convierte en una persona sabia. No se abre la boca en todo lugar. No todo lo que viene a mi mente es para decirlo. Yo a veces sigo con el Facebook, es que eso me entretiene. A veces veo que alguien publica algo y me dan unas ganas de escribirle algo para calmarle, darle un estate quieto, ¿verdad? Esos que se ponen que desesperada porque no llega el príncipe azul. ¿Sabe que muchas están esperando el príncipe azul y lo que le llega es el caballo nada más? Y yo le pedí al Espíritu Santo que me mandara mi príncipe azul y me llegó el caballo nada más. Bueno, pues si le llegó el caballo, acostúmbrese a vivir con él. Porque usted juró que con ese caballo, hasta que la muerte lo separara, salvo que le pusieran un revólver, ¿verdad? Pero tengo una buena noticia, Dios transforma caballos en príncipes. Dios transforma caballos en príncipes. Porque de lo vil
y de lo menospreciado de este mundo nos sacó el Señor, para ponernos en un lugar que ni siquiera los sabios están. Porque Él cambia cualquier persona y cualquier corazón. Entonces, este hombre sobrenatural, guerrero, prudente para hablar, sabio de saber decir, en este momento no debo abrir mi boca, no debo decir lo que pienso, o en este momento sí tengo que decirlo. Dice la palabra de Dios que las palabras sabias quitan la ira, mas las palabras necias hacen subir el furor. Y es que cuando estamos en un buen pleito, qué difícil que es frenar, ¿verdad? ¿Les pasa o solo a mí? Bueno, Tolita y yo ya vemos dos, ¿verdad? Es que cuando a usted le hablan ya de la mamá de uno y de todo, qué ganas es de hablarle de la mamá del otro, ¿verdad? Cuando a usted le ofenden, qué ganas de ofender. Pero el ungido camina diferente. El ungido dice, es tiempo de callar, es tiempo de soportar, o es tiempo de hablar. Hombre bien parecido está dentro de esta lista. Y yo creo que es que Dios a los ungidos nos hace bonitos. Yo esperaba un amén y un aplauso de la iglesia, pero bueno. El que empezó la buena obra en nosotros, dice la palabra de Dios, que va a ser bueno hasta perfeccionarla hasta el final. O sea, Dios me está haciendo bonito. Que le falte mucho, le puede faltar mucho, pero me está haciendo bonito. Y el día que me entierren van a decir, ve qué muñeco murió. Cuando eres ungido, cuando tienes la presencia de Dios, hay algo que proyectas más que tu humanidad, que te hace ver bien parecido. Hay alguien que puede decir, esa persona, si la detallamos es bien fea, pero qué persona más linda. Es que tiene algo que no sé qué es, y sí sabemos que es la presencia de Dios, embellece, hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Así que mañana se asoma en el espejo y dice, qué cosa más linda amaneció hoy, tan más lindo. Ay, es que con canas se ve tan bonito, sin pelo se ve tan bonito. Esos cachetes, bueno, esos cachetes se los desearan allá por el lado de África, se los comerían. Y Dios nos comienza a hacer personas lindas, agradables, porque hay algo dentro de nosotros que proyecta esa belleza. Porque ya la belleza física pasa al segundo plano y viene la belleza de la presencia de Dios en nosotros, que es apetecible y que es más dulce que la miel. Amén. El Señor estaba con él. Palabra clave. Es que le dijo Moisés al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Es que el ungido dice, yo no me muevo donde no vaya la presencia de Dios. Por eso les decía, los que tal vez se dan vacaciones de Dios, es que la presencia de Dios va a estar en todo lado. Usted se puede ir a Acapulco, se puede ir a Las Vegas, se puede ir a cualquier lugar y el ungido lleva la presencia de Dios. Yo he estado metido en cualquier lugar porque yo no tengo problema con eso. Cuando fuimos a Las Vegas, bueno, no fui a los nightclubs, ¿verdad? Pero me metí a todos los casinos, ni sabía ni qué era, ¿verdad? A tomarme fotos. Y la presencia de Dios no se queda afuera. No, yo andaba viendo todo lo bonito que se ve ahí, el arte, un montón de cosas. La presencia de Dios, porque yo vaya en la playa, no se va a ir. Se puede contristar si yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Se puede apagar el fuego de Dios, pero no se va a ir. Porque el Espíritu Santo llegó para quedarse dentro de nosotros. Y Él es el que nos dice, vea, ahí no se meta. Él es el que nos dice, vea, de tal persona apártese. Tal negocio no lo haga. Tal decisión no la tome. Ese es el Espíritu Santo hablándonos. Y ese es el que nosotros podemos hacer crecer o hacer chiquitito con base a la relación que tengamos con Él.
Termina diciendo, David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Le servía, iglesia. El ungido sirve. Y como dicen por ahí, el que no sirve, no sirve. ¿Sabe que es una de las cosas que más apaga el fuego de la gente? El ocio, la vagancia, la flojera. El cristiano, el ungido, es un elemento que Dios preparó para que funcione, para que sirve. David tocaba el arpa de tal manera casi angelical que los demonios de Saúl salían espantados cuando él lo tocaba. Pero ustedes creen que David fue que un día entró en trance y se despertó y dice, ay, trágame un arpa porque no sé y la voy a tocar angelicalmente. No, el muchachito tuvo que disciplinarse, tuvo que esforzarse, tuvo que aprender, tuvo que practicar, tuvo que gastar horas y horas y horas para llegar a ser uno de los mejores arpistas de la época. Por eso nosotros tenemos que servir. ¿Con qué? Con el talento que Dios nos dio, con lo que Dios puso en nuestras manos. Y en el servir desarrollamos más y más talentos y llegamos a ser útiles. Pero hay que empezar a servir en lo que Dios te haya hecho. Los dones y los talentos los pone Dios como una semilla en nuestros corazones para que nosotros las hagamos crecer. Yo cuando oigo a estos muchachos alabando a Dios tan bonito y uno que las vio tal vez la primera vez que cantaron, casi ni cantaban, con vergüenza, con miedo, pero el esfuerzo, el sacar tiempo para venir a ensayar. Algunos de ellos, la mayoría están ensayando cuando usted tal vez ni ha desayunado en su casa, pero se vinieron muy temprano. Pagan el precio. El que quiera hacer algo bien, pague el precio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? David no dice, yo soy ungido, cuando necesiten un rey me llaman. No, comenzó a servir. ¿En qué? En lo que lo pusieron. ¿Qué necesitaba el rey? Alguien que toca, pues ahí voy. ¿Qué necesita la iglesia? Alguien que barra, pues ahí voy. Alguien dice, no, yo sé que Dios me llamó como predicador. Cuando se muera el pastor yo asumo. Pues no. ¿Sabe cómo se asume? Limpiando los baños, arreglando las sillas, empacando cositas, trabajando. Ahí es donde comienzan a pulirse los ministerios, porque ahí el Señor nos enseña a trabajar con otros, a ser tolerantes, a soportarnos los unos a los otros. Hay personas que han estado muy bien en la iglesia, hasta que se meten en un ministerio a trabajar se les complica la vida porque les cuesta adaptarse a las demás personas. El servicio purifica y nos hace expertos y grandes. Siempre cuento la historia porque me impresiona mucho del hombre que tocaba piano magistralmente. Y el hombre tocaba el piano y estaba en el auditorio como locos. Y cuando él termina su presentación, alguien se para del público y dice, yo daría media vida por tocar el piano como tú lo tocas. Y el pianista se volvió a ver y dice, eso fue exactamente lo que yo hice. Es que no te vas a encontrar tu talento, no te va a salir en cornflakes de Kellogg's. No vas a comprar una lotería de raspa y dice, ay, soy cantante. Vas a comenzar a servir. ¿En qué? En lo que lo pongan. Es que David era rey. David estaba ungido para ser el hombre más importante de todo Israel. ¿Y a qué lo pusieron? A tocar el arpa. Y él podría haber dicho, yo estoy preparado para ser rey. Pongan a otro ahí, es trabajo menor. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo con excelencia. Lo hizo como lo mejor que podía hacer. Y el Espíritu de Dios comenzó a fluir ahí.
Y eso comenzó a abrirle lugares y espacios. Y se ganó el corazón del rey en ese momento. Dice que el rey lo llegó a amar enormemente. Hizo las alianzas con Jonatán, el hijo del rey. Se fue metiendo y comenzó Dios a abrir espacios, espacios, espacios. Sírvale a Dios como usted quiera, donde Dios lo ponga, pero sírvale a Dios. Porque cuando en lo poco somos fieles, sobre lo mucho nos pone. David vio las cosas totalmente diferentes. Y no voy a leer, pero está en 1 Samuel 17, donde David lo mandan, aún ya siendo rey, lo tenían mandándole a llevar comida a sus hermanos. Porque siguió siendo normal. Porque el hecho de que Dios te haya escogido para algo no te quita lo normal. Te permite seguir viviendo igual. Yo por dentro sé los planes que Dios tiene para mi vida, pero por dentro pero por fuera soy un ser totalmente normal. Usted por dentro tiene que saber los planes y sueños para el cual Dios lo ungió, lo apartó, lo llenó de su espíritu, pero por fuera sigue siendo normal. Entonces, pues nos ponemos a servir y actuar conforme Dios lo permita y conforme Dios vaya abriendo puertas. Y David de pronto le dicen, vaya, déjele comida a sus hermanos, y va a visillo jugando ahí como un muchachito, y se encuentra al pueblo hecho una calamidad. Y de pronto dice, ¿qué pasa? Y dice, no, es que hay un gigantón enorme que se llama Goliat, que sale, nos ofende, nos dice de todo, nos reta a pelear. Y todos estamos atemorizados. Todos estamos muriéndonos del miedo. Y oye una conversación. Y dicen, y dijo el rey, que al que se atreva a enfrentarlo, le van a dar un montón de dinero. La hija, les dije la semana pasada, 0 millas en su estuche original. Y los iban a eliminar el IRS. La familia quedaba libre de taxes el resto de su vida. O sea, era la única familia que no iba a pagar impuestos. Vea, y David oye eso. Pero un ungido camina oyendo lo que Dios quiere decir, no lo que dice la gente. Y cuando están hablando del gigantón, no, ¿qué le van a dar al que se apese grandulón? Dinero, la hija y exención de impuestos. Y se fue a preguntar como 4 veces más, ¿y ustedes saben qué le van a dar? Vea, donde el mundo ve una amenaza, un ungido ve una oportunidad. Donde el mundo ve una desgracia, un ungido ve la posibilidad de algo precioso y grande. Cuando nosotros tenemos la mentalidad de ungidos, caminamos como un ungido. Y dice, yo voy para adelante. Yo no le voy a creer a este mundo. Yo voy a ser fuerte. Voy a ser valiente. Voy a ser trabajador. Yo no me voy a arrugar con las cosas. Yo me voy a enfrentar a cualquier gigante. Y eso toma a David tanta fortaleza. Y dice, ¿quién es ese incircunciso? Al decirle eso era una frase despreciativa. Cuando lo decía un judío a otro, ¿quién es este animal que viene a decirnos estas cosas? ¿Por qué? Porque dice, yo sé quién soy el ungido de Dios. Y yo sé que tengo el poder del Espíritu Santo para enfrentármele a este gigante y a todos los que vengan. Porque mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Y yo voy a pelear esta batalla. Donde todos hablaban del gigante y del miedo y de lo peligroso, David simplemente estaba convencido de que el Dios que él tenía era mayor que cualquier gigante que existiera. Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros sabemos que el Dios de nosotros es más poderoso que cualquier problema que estemos pasando. Por eso no hay que cortarse las venas. Por eso no hay que estar declarando derrota y diciendo, se hundió mi barco, no tengo esperanzas. No sé para qué vine al mundo.
Se acabó. El ungido ve lo que los demás no ven. Aunque vean tu vida despedazada, aunque todo el mundo vea que no hay esperanza, el ungido de Dios dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él pelea las batallas por mí. Y yo sé que Él me dará la victoria. David se presentó ante ese gigante sin complicarse la vida, porque sabía que tenía la presencia de Dios con él. Y agarró 5 piedras porque yo creo que era lo que tenía más cerca. Pero con cualquier cosa iba a ganar la victoria. Porque el que ganaba la victoria era el que peleaba por él. Póngase en pie, por favor. Yo sé que aquí hay posiblemente personas enfrentando duras batallas, enfrentando situaciones que a veces decimos: ya no sé qué hacer. Ahora sí es cierto que no sé ni qué hacer. Por salud, por familia, por dinero, por trabajo. Y que ya prácticamente hemos tirado la toalla. Pero hoy Dios viene a recordarte cómo camina un ungido, una ungida. Si tienes a Jesús en tu corazón, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y eso significa que eres un ungido, una ungida de Dios. Tal vez nunca lo hayas valorado así. Pero tienes la unción, la escogencia, has sido apartado, seleccionado por Dios para asumir los sueños de Dios en tu vida, para hacerte una persona próspera, que anda de victoria en victoria, más que un vencedor. Porque la palabra de Dios está llena de promesas para sus hijos. Pero es para los que se la creen, no para los que la leen. Y el que se la cree comienza a caminar como un ungido. Y comienza a decir: yo esta batalla la voy a ganar en el nombre de Jesús. Yo sé quién está conmigo. Yo sé quién es el que está contra mí. Yo sé que mi lucha no es contra sangre ni carne. Mi lucha es con todo un proyecto de Satanás que viene a despedazar mi vida y la de los míos. Pero ese Satanás que ha venido contra mí ya fue vencido en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Yo nada más tengo que caminar como un camino ungido, convencido y comprometido con Dios, y Él nos dará la victoria.